Bueno, entonces vamos a definir continuidad. Entonces, para estudiar la continuidad de una función f en un determinado valor de x, en un determinado valor de x, suponiendo x igual 2, x igual 3, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente, se dice así: f de x es continuo en x igual a f es continuo en x igual a si solo si el límite con x tendiendo a por derecho de f de x es igual al límite de x tendiendo a por izquierda de f de x, y a su vez todo esto es igual a la función f evaluada en el valor x igual a. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque, ¿qué es lo más común en un ejercicio de límites? Que me preguntan el límite de una función, que yo puedo estudiar su continuidad mirando si justo en el valor de a existe o no existe la función. No, las funciones más entretenidas o más difíciles para probar la continuidad son funciones partidas. Entonces, ¿cuál es el típico ejercicio? Ejemplo: estudiar si f de x es continuo en x igual 0. Y la función f de x es así. Es igual a e a la x sobre x si x menor que 0. Después es 1 si x igual a 0, y después vale x cuadrado más 2 si x mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo justamente una función partida, ¿sí? Que vale, para valores de x negativos, la función f de x es igual a esta expresión. Exactamente para x igual a 0, toma el valor 1. Y para valores de x positivos, la función f de x es igual a esta otra expresión. ¿Se entiende? Entonces yo me tengo que fijar el valor de x en el cual quiero evaluar para saber si voy a estar evaluando acá, si voy a estar exactamente acá, que solo sería para x igual 0, o si voy a estar acá, que sería para valores de x positivos. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces yo fíjense esto, ¿no? Yo lo que tengo acá es lo siguiente, tengo así, acá tengo 0, este es el eje x, ¿no? Acá tengo 0, entonces exactamente el 0, la función f, ¿cuánto vale? 1. Para valores de x menores que 0, la función ¿cuánto vale? Es negativo los x, pero la función ¿cuánto vale? E a la x sobre x. Y para valores de x mayores que 0, x cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero investigar la continuidad de esta función, siempre ¿de dónde se pregunta la continuidad de una función partida? Siempre se pregunta acá, en el punto donde la función se parte, ¿se entiende? Porque es el punto interesante, es el punto jugoso. Yo le digo, ¿esta función es continua en 8? Y sí, obvio que es continua en 8 porque x cuadrado más 2 es una función polinomia. Las funciones polinómicas siempre son continuas. Nosotros ya hablamos de esto. Nosotros dijimos, ¿cuáles son las funciones que tienen problemas de discontinuidad o funciones por las cuales me tengo que preocupar que no sean continuas o que no existan? Funciones en las que tengo divisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque una división entre 0 no existe. Funciones en las que tengo raíces cuadradas, porque raíz cuadrada de un negativo no existe. O funciones en las que tengo logaritmos, porque logaritmo de 0 o logaritmo de negativos no existen.
Si yo en una función no tengo un logaritmo, no tengo una raíz cuadrada o no tengo una división, como es este caso, que no tengo ninguna de esas tres, esto es una función continua siempre, ¿entendés? No me preocupa. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces yo le pregunto, ¿esto es continuo en x igual 8? X igual 8 es x mayor a 0. Entonces estoy acá, y sí, obvio que es continuo, porque x cuadrado más 2 es una función continua siempre. Entonces, ¿dónde me van a preguntar que investigue la continuidad? En el punto donde la función se parte, ¿entiendes? En el punto donde por un lado vale una cosa, pero por otro lado vale otra. Entonces ahí es donde la función puede que no sea continua. Entonces siempre que yo tenga una función partida, se me va a pedir investigar la continuidad en ese punto en cuestión. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar así. Voy a tener que hacer el límite, esa definición que está aquí, voy a tener que hacer el límite con x tendiendo a 0 por derecha. Cuando tiendo a 0 por derecha, me estoy acercando a 0 por este lado. ¿Sí? Al acercarme a 0 por la derecha, yo tengo que hacer el límite de la función f de x. El límite de esta función. Profe, siempre es a más. Siempre es a más y a menos. A por derecha y a por izquierda. ¿Ah? Tengo que hacer ambos límites. Sí. Entonces, cuando yo tiendo a por derecha, a 0 por derecha, ¿cuál es la función que tengo que tomar acá? ¿Cuál es la función f de x? ¿A qué va a ser igual? X cuadrado más 2. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a 0 por la derecha. O sea, por valores mayores. Por valores mayores que 0. Es esto que está ahí. Entonces, cuando hago el límite tendiendo a 0 por derecha, es esta la función que tengo que tomar. ¿Y este límite cuánto da, chiquilines? Da 2. Este límite no es indeterminado, no tengo que usar tabla, nada. Sustituyo la x por 0, 0 al cuadrado, 0 más 2, 2. ¿Se entiende? Después tengo que hacer el límite tendiendo a 0 por la izquierda. ¿Sí? Y cuando tiendo a 0 por la izquierda, me estoy acercando a 0 por acá. O sea, por valores de x menores que 0. En ese caso, entonces, ¿la función cuál es? Y a la de x sobre x. ¿Sí? Entonces, acá ¿qué me queda? Me queda e a la 0, que ¿cuánto es e a la 0? E a la 0 es 1. Lo de acá arriba tiende a 1. ¿Y lo de acá abajo cuánto tiende? 0 cuánto? 0 menos. ¿Cuánto es 1 sobre 0 menos? Se puede hacer, se puede, es un límite. No estoy haciendo la división, estoy haciendo un límite. Entonces, ¿cuánto es 1 dividido 0? Me tengo que fijar en la tabla de límites que vimos hace 2 clases. Y busco 1 dividido 0 en la tabla de límites. 1 dividido 0 menos. ¿Cuánto es eso? Menos infinito. Muy bien. Entonces, fíjense, el límite tendiendo a por derecha fue igual al límite tendiendo a por izquierda. No, ¿sí? Ya no se cumplió. La primera igualdad no se cumplió. Este límite me dio 2 y este me dio menos infinito. ¿Ya? Entonces ya con eso que deduzco que la función de f no es continua, porque para ser continua todo tiene que ser igual. Entonces ya con que dos cosas no me den igual, ya está. Además, fíjense, si les pregunto, como para terminar de enchastrar las cosas, que vean que esto no era continuo por ningún lado, después tengo que hacer f de a, o sea, tengo que hacer f de 0. F de 0. ¿Cuánto es f de 0? Cuando x es igual a 0, f es igual a 1. Entonces acá veo que efectivamente nada era igual a nada. El primer límite me dio 2, el segundo límite me dio menos infinito y f de 0 me dio 1. Entonces, ninguna de las tres cosas eran iguales entre sí. Alcanza solo con que dos no sean iguales entre sí para que la función f no sea continua. Entonces de esto se deduce, entonces f no es continua en x igual a 0. ¿Se entiende? Entonces esto es muy común, ¿sí, chiquilines? El tema de tener que calcular límites o estudiar la continuidad de funciones partidas. ¿Sí? Bueno, entonces la definición de continuidad no es más que esto. O sea, una vez que uno sabe calcular límites, en sí la dificultad de continuidad no es en sí el estudio de la continuidad. Lo difícil que es los límites, porque estos límites, ¿qué les va a pasar? Acá no la complicamos,
demasiado. Pero, ¿qué les va a pasar con estos límites? Van a ser indeterminados y voy a tener que aplicar a ver si es límite tipo 1, o límite tipo 2, o límite tipo 3, o límite tipo 4, y aplicar todas esas reglas para levantar esas indeterminaciones, ¿entienden? Entonces esa es la dificultad de las ecuaciones de continuidad. Son ecuaciones de límites, pero de paso estamos estudiando la continuidad de una función. ¿Se entiende? Entonces con esto, chiquilines, están en condiciones de poder hacer, ahora sí, toda la lista 7 y toda la lista 8. Toda la lista 7 es continuidad, es límites, y toda la lista 8 es continuidad. Inclusive los problemas propuestos en revisiones y exámenes que aparecen después, de cada lista siempre hay una lista y después problemas propuestos en revisiones y exámenes. También los pueden hacer. Al igual que con la lista 5, ¿no? La lista 5 tiene toda la lista 5 y después los problemas propuestos en revisiones y exámenes. Eso, siempre todos los problemas propuestos en revisiones y exámenes después de cada lista que les mando, también lo pueden hacer, ¿entienden? Es la lista y los problemas propuestos en revisiones y exámenes correspondientes. ¿Está? ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, chiquilines, nos vemos el jueves. Para el jueves veo si ya les traigo más o menos una idea de qué días vamos a tomar las clases extra.